Acá estamos, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros. Ya en estudio, Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores, con quien conversaremos alrededor de la propuesta, mejor dicho, el rompimiento, el levantamiento que se dio el jueves en relación a la mesa de salario mínimo, la discusión del ajuste, después de que el COSEP dice 8.25% debe ser el ajuste de este año, más o menos equivalente al de la zona franca, y a esta propuesta el jueves se suma la CONEMIPYME, que dice el COSEP plantea, y nosotros queremos coadyuvar a que se logre un acuerdo tripartito. Roberto, ya escuchamos un adelanto en las noticias, ustedes están completamente en desacuerdo, pero aparentemente hay un sector de los que están en la mesa de negociación que sí están en acuerdo con el sector privado. Buenas tardes. Gracias, Luis, y audiencia. Como siempre, pues, conversando sobre estos temas que son también muy importantes. Yo digo, es importante hablar de la macroeconomía, pero también es muy importante hablar de la microeconomía, es decir, de la realidad económica y social también de la gente. Quiero comenzar diciéndote lo siguiente, compartiendo. Nosotros siempre hemos sido, habrán quienes no estarán de acuerdo con nuestro planteamiento, pero siempre hemos creído que es importante que el país camine por la ruta de la paz social, estabilidad, para que se genere más inversión, más empleo y se reduzca la pobreza. Y en esa línea, nosotros siempre hemos privilegiado hacer esfuerzos del diálogo con los distintos sectores para encontrar también puntos de encuentro que nos permitan seguir caminando en esa ruta del crecimiento económico y el beneficio para todos. ¿Qué pasa? La Central Sandinista de Trabajadores y mi persona hicimos un esfuerzo en días pasados para un acercamiento también con el sector empresarial, expresándole nuestra preocupación de que en la medida en que, aunque la ley lo establece, hemos arrancado este año con un ambiente en la negociación del salario donde todo se ha disparado, los productos de la canasta básica, las tarifas, la energía, la gasolina, etcétera, que está golpeando duramente pues, el bolsillo de los trabajadores sin haber llegado a un acuerdo que era necesario y urgente pues, que resolviéramos esto lo más pronto posible, sobre todo de consenso, de ser posible, pero que le diéramos una respuesta al país, pues, a los trabajadores. De lo contrario, la especulación y la inflación nos iban a matar pues, cualquier acuerdo salarial al que llegáramos, cualquier porcentaje al que llegáramos. Entonces, le expresamos eso y que estábamos abiertos y que no estábamos cerrados, que habíamos presentado una propuesta en la mesa del 11%, pero que por el país estábamos dispuestos a tratar de encontrar un punto de encuentro que posibilitara entonces abrir las compuertas. Ahora bien, aquí tenemos un problema y es que ellos están cerrados en llegar a una negociación y están empecinados en que sea un dígito. Nosotros no es que estemos empecinados ni cerrados, lo que estamos diciendo es la realidad económica y las cifras, que no son nuestras cifras, son las cifras oficiales que la ley establece como fuente de información, establecen que el crecimiento económico y la tasa de inflación, que son los dos criterios que se establecen para referencia de la negociación del salario mínimo, este año pasaron a los 2 dígitos. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto suman los dos? Estamos hablando de 10.78. Ese debería de ser. Entre crecimiento e inflación. Eso debería de ser, es la fórmula que se toma en cuenta para establecerlo. Debería ser. De acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley. Y yo siempre insisto, hombre, una buena forma de sostener y defender el diálogo tripartito, ¿verdad? Y defender un acuerdo de entendimiento y consenso, es que respetemos también las reglas del juego. Si me gustaron en un momento y no me gustan en otro, yo lo siento mucho, se lo hemos dicho claramente al sector empresarial. Estamos hablando, Roberto, de 2.5% menos. Estamos hablando que el punto que más impactó o que impacta en un posible acuerdo salarial, ¿cuál es? Es la inflación. Sí. La inflación el año pasado fue de 3 puntos, 3.1, pues. Este año, lamentablemente, fue de 5.68. El 2016 fue 3.1. El 2017, 5.68, casi duplicó, pues, ¿verdad? Entonces, más el crecimiento económico que fue 4.7. 4.7, 4.9.
Entonces, si vos sumas esos dos factores, estás arriba de 10. Y el COSEP está planteando 2.50% menos de eso al presentar propuesta del 8.25. Entonces, lo primero que yo le planteo al sector empresarial, en privado y en público, es, bueno, amigos, miren, la cosa no está fácil para la gente. Hay alza por todos lados. Cuando firmamos un acuerdo, antes de firmarlo, y ya firmando un acuerdo, todo el año sigue habiendo alza. Es decir, el salario mínimo y el porcentaje que se acuerda al final de año termina muerto. En parte lo aceptan, pero obviamente no lo dicen, pero es una realidad. Ahora, la carga inflacionaria, hombre, no puede ser tampoco un castigo para los trabajadores. Es decir, si hay 2.68 de diferencia, porque nada más me lo vas a cargar a mí con esa propuesta repitiendo la del año pasado cuando los factores realmente han sido diferentes, los resultados han sido diferentes. De 8.25 a 10.78, que el ejercicio económico lo dice, no lo digo yo ni lo invento yo, porque esa es la regla del juego y la ley, tenés una brecha que efectivamente compartámosla, pues le decimos nosotros. Entonces, ellos llegaron con esta propuesta el jueves del 8.25, preocupados por el tema entonces de que esto afectara a sectores productivos y generadores de empleo, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Nosotros siempre hemos estado abiertos a hacer una consideración al sector de la pequeña y mediana empresa como generador de empleo, que no podemos tampoco imponerle un porcentaje mayor de la capacidad que tienen, y siempre hemos hablado de diferenciación. Pero estamos hablando de las MIPYMES. Sí, estamos hablando de la pequeña empresa, pues, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir primeramente que la declaración pública que dio el COSEP, con todo respeto, en relación a que ya nos estábamos amarrando con ese 8.25, no es cierto. Yo quiero dejarlo en ese sentido claro, lo lamento mucho, ¿verdad? Pero yo no puedo aceptar este planteamiento público del COSEP de que estamos amarrándonos sobre la base del 8.25. Que esos son sus criterios, está bien. Que estamos en desacuerdo, está bien. Que lo llevaron a la mesa, está bien. Pero de eso a salir diciendo que nos estamos amarrando, yo quiero decirlo con claridad, con transparencia, nosotros no nos hemos amarrado absolutamente sobre ese criterio. Ahora bien, ¿cuál es el otro punto? El otro punto es que para nosotros es preocupante, o no quisiera usar esta palabra, pues sospechoso. Viene el Fondo Monetario, ¿verdad? Habla con todo el mundo, viene a indicar recetas, y de pronto en esta declaración del COSEP aparece que lo que a Nicaragua le conviene es un acuerdo, vale la redundancia, de conveniencia. ¿Verdad? Entonces estamos cambiando también las reglas del juego. Si la ley me dice que son dos criterios, tasa de inflación y tasa de crecimiento, eso no lo vas a tomar en cuenta como referencia porque ahora no te conviene. Y me salí con un concepto de que hagamos un arreglo de conveniencia. Es decir, nos parece a nosotros entonces que estamos, con todo respeto, manoseando las cosas, pues. Y en ese sentido entonces la CST ha hecho un planteamiento. No es firmable el 8.25 para nosotros, y no solo para nosotros, para una importante representación de los trabajadores en la mesa del salario mínimo, e incluso, tengo que decirlo, también los colegas del FNT lo expresaron. Y Mirelo y Barbosa y yo en la misma sentido. Yo respeto pues todas esas consideraciones, lo que quiere decir entonces que la CST no está orinando fuera del guacal, la CST ha venido sosteniendo el planteamiento. Pero están las CONIMIPYMES que sí dicen sumarse al planteamiento del COSEP para coadyuvar a encontrar un acuerdo de consenso, un acuerdo tripartito siempre. Yo respeto las diferencias de ideas que se presentan en la mesa. Lo que yo estoy obligado aquí a... Pero ya se desmarcó, pues, de ustedes, lo que quiero decir, pues, las CONIMIPYMES están desmarcadas del CST, de la CGT, y de los independientes y el FNT. Nunca han marcado con nosotros. O sea, no es nada extraño. Lo quiero dejar claro, nunca han marcado con nosotros. Y por naturaleza son empresarios, pues, ¿verdad? Y tienen que velar por sus intereses, y nosotros también, pues, tenemos que velar por los intereses de los trabajadores. Para eso estamos ahí. Entonces, el tema cuál es entonces en este sentido es que con este tipo de propuesta no facilita acercamientos de acuerdo tripartito. Nosotros queremos acuerdos tripartitos, sinceramente lo decimos aquí públicamente. Hemos contribuido durante los últimos 9 años a eso, a pesar inclusive de las críticas. Y al final, de alguna manera hemos contribuido a la sostenibilidad de esta ruta que llevamos de diálogo, de consenso, de estabilidad, de generación de inversión y empleo. Pero el otro tema que yo no puedo aceptar, Luis, lo digo
con franqueza, mandatado por los trabajadores, es, hombre, sí estamos de acuerdo con la estabilidad, estamos de acuerdo con la inversión, estamos de acuerdo con el diálogo, pero yo no puedo aceptar que eso sea en detrimento, deterioro y precariedad del empleo, porque corren a la gente, del salario, porque entonces la propuesta del 825 es bajarle el salario a los trabajadores. Y en tercer lugar, yo no puedo aceptarlo porque en las empresas los beneficios sociales de los trabajadores cada vez los están reduciendo en la negociación de los convenios colectivos. Y los sindicatos, los trabajadores organizados, de acuerdo a la ley, también se les está negando su derecho de organizarse y de entregarle sus debidas certificaciones. Entonces, palo por un lado, ¿verdad? Y por el otro lado, entonces, el sector empresarial viene a proponer este tipo de planteamientos en la mesa. Entonces, yo hoy responsablemente llamé al sector empresarial y les dije, bueno, amigos, si ustedes siguen sosteniéndose en ese punto, ustedes están mandando un mal mensaje, no solo al país, sino también están mandando un mal mensaje a nivel internacional y a la inversión extranjera, porque yo quiero decirte lo siguiente, poco lo comentabas vos en tu introducción, hombre, nosotros necesitamos vender un país que realmente viene creciendo también en calidad. El tema de costo. Y que viene también creciendo en capacidad. Es decir, por eso insistimos nosotros en invertir en la formación técnica de los trabajadores. Viene inversión que no tiene los estándares de formación, se va de este país. Entonces nosotros creemos que eso es importante. No podemos seguir vendiendo a Nicaragua precaristamente, es decir, vengan aquí inversión porque aquí hay bajo salario, porque aquí los mano de obra barata, incentivo. No podemos seguir en eso, hombre. Yo creo que la competitividad y el concurso de Nicaragua a nivel regional, latinoamericano y mundial tiene que ser sobre la base de invertir para que haya más calidad. Voy a tratar de hacer un poco el lado del sector privado. ¿Es factible, es correcto o no es correcto decir, bueno, mira, si se incrementa el salario mínimo en 2 dígitos, estamos poniendo en riesgo la estabilidad laboral y estamos poniendo en riesgo nuestra intención de incorporar a la formalidad a una gran cantidad de personas que están en el trabajo informal? ¿Tiene o no tiene sentido eso en un país como el de nosotros? Pudiera ser un riesgo, pero quiero decirte lo siguiente, me remito a los números, a los resultados de la economía. Sí, el informe que hay de los resultados de la economía, mejoraron las exportaciones, mejoraron los crecimientos económicos sectoriales, anduvieron en el rango del 8 al 25% de rendimientos y de productividad, mejoraron ingresos, es decir, si no fuera ese el panorama, yo estaría claro de que es riesgoso que hablemos de negociaciones de ese tipo. 1 y 2, no es cierto, hombre, que va a fracasar el país ni que van a quebrar los empresarios. Siempre lo han sostenido. Vamos bien, vamos pijudos. Pues entonces compartamos ese resultado, no solo para ustedes, sino también para todos, pues. Ese es el planteamiento que hemos hecho. Distribuyamos la carga. Sí, aquí de repente entonces comienza, y como vos lo has visto y lo hemos señalado, incremento y nunca bajan las cosas. Ya el frijol está a 18, hermano. Ya el queso ya está en 80. Ya la tortilla vale 5 pesos. Ya no hay tortilla de Chelini, olvídate. No. Olvídate, pues. No, eso es historia. Por eso, entonces, todas esas cosas afectan la capacidad de subsistencia. Porque te voy a decir una cosa y aclarar, para que lo sepa nuestra audiencia. Aquí no estamos hablando de incremento de salario, ni siquiera mínimo, Luis. Esos son ajustes de la pérdida del poder adquisitivo que venimos arrastrando cada vez que negociamos salario. Queda una semana más o un encuentro más de la mesa del salario mínimo. ¿Qué esperan ustedes que ocurra? Porque la ley dice, si no se llega al acuerdo, entonces el Ministerio del Trabajo es el que establece al final. Pero dicen algunos que si se llegase a quedar en el 8.25% se estaría violando la ley. ¿Es así? No, lo que nosotros hemos sido claros en decir es lo siguiente. Si no llegamos a acuerdo, la ley establece que si no hay acuerdo tripartito, hay un acuerdo entre 2 partes. Puede ser gobierno-empresario, gobierno-trabajadores, empresario-gobierno, empresario-trabajadores. Esa es la segunda fórmula. Sí. Y la última, si no hay acuerdo absoluto, pues entonces lo tiene que anunciar el gobierno. Y nosotros con esta propuesta lo que expresamos y dijimos, hombre, si no hay posibilidades de abrir un acercamiento a estas propuestas, entonces que lo anuncie el gobierno. Yo veo una mínima posibilidad, pues,
Y yo quisiera apelar a la responsabilidad que tenemos todos en este país de continuar dándole paz social, estabilidad, crecimiento, inversión y empleo en este año. En este año hay buenos mensajes para la inversión, Luis, para la generación de empleo. Solo en Zona Franca tenemos alrededor de 15 millones de inversión y que nos pueden generar más de 10,000 empleos. Solo ahí, entonces, diferentes sectores, a la hora que sumemos, va a haber un año altamente productivo en materia de inversión y generación de empleo. Esa es una buena señal, ese es un buen mensaje, pero esto no ayuda y por eso es que nosotros decimos que seamos complementarios, hagamos que la gente de alguna manera ha venido en los últimos años también, Coyol quebrado, Coyol comido, chimado, hombre, démosle un incentivo a la gente en ese sentido, porque tiene que hacerle frente a lo que ellos llaman el libre mercado. El libre mercado te impone salario y el libre mercado te impone precios. Y ahora son precios vulgares, es decir, aquí la cadena de intermediarios le sube como quiere y no está respondiendo a costos, está simplemente en una actitud oportunista, pues asaltando a la gente, el bolsillo de la gente. Vamos a ver una pausa comercial. Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores. Cuando regresemos seguiremos abordando aspectos relacionados con el salario mínimo y un par de temas que están ahí que me gustaría preguntarle al dirigente sindical. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Quiero recordarles que Joyería Garzón es un grupo nicaragüense que fabrica y comercializa joyas en oro de excelente calidad. Su compromiso es ofrecer a sus clientes obras en oro elaboradas por maestros orfebres con espíritu de elegancia y destacada garantía. Joyería Garzón siempre ha estado al lado de sus clientes y ahora se encuentra en la planta baja de Metrocentro. Vaya a Joyería Garzón, ahí usted encuentra tradición, calidad, garantía y sobre todo amigos. Estamos conversando con Roberto González, dirigente de la CST. Acá hay varios mensajes en el Facebook de 100% Noticias, Roberto. Dice lo siguiente: Bismar Mejía, tanto mate, si ya saben que todo está amarrado. Eso es lo que van a aceptar, 8.25%, y no hay nada más que decir. César Gaitán, mucho bla bla, falacia y burocracia, que le den solución al empleado público que ya ni la canasta básica puede comprar. Basta ya de tanta corrupción. Y dice por acá Manuel Alonso, este brother ya se dio cuenta de la jugada y hasta ahora pega gritos, dice por acá. Son parte de los comentarios de nuestros amigos que nos están siguiendo, Roberto. A ver, la gente puede pensar de pronto que estás malcriado, porque bueno, pues aquí hay una relación gobierno-sector privado muy buena y además hay un acuerdo siempre ahí entre los sindicatos que ahora le llaman a ustedes, que ahora ya nada quieren decir, dicen y que vos sos la voz ahora en el desierto de los sindicatos, porque bueno, eso es lo único que te atreves un poco a disentir. ¿Crees vos que haya algún tipo de eco lo que estás planteando, tomando en cuenta pues que bueno, tus trabajadores te plantean sus problemas y vos estás hablando en nombre de ellos? Vos, se supone, sos el puente entre ellos y el gobierno de Nicaragua, entre ellos y el sector privado. ¿Crees que haya eco de lo que estás planteando? Es que ya no son mis trabajadores nada más los que están sintiendo el problema. Sí, una muestra es la mesa del día jueves. Sí, ahí a una sola voz, después del planteamiento de la Central Sandinista, y no es que yo ando levantando a la gente, ni ando insurreccionado, ni nada por el estilo, pues. Y plantearon que que era inviable, pues, amarrarse con ese planteamiento. Yo respeto, pues, las opiniones de los amigos, ¿verdad? Que han expresado su opinión. Yo estoy en obligación de decir, ¿verdad? Así como respaldamos las cosas buenas que te he escuchado algunas veces y me gusta que lo digas, va avanzando el país, hay cosas positivas, hay resultados importantes, pues, pero también, ¿verdad? Cuando la cosa no está bien, creo que hay que decirla, que hay que tener manera, que hay que tener forma, que hay que tener... Los estilos es otra cosa. Está bien, pero hay que decirla. Claro, pues. Sí, mi obligación es decirle a mi gobierno y al presidente Daniel, presidente, aquí hay una situación, aquí hay un problema, aquí la gente está sintiendo esto y me han pedido que se lo transmita, que se lo traslade. Y yo tengo la confianza de que el presidente Daniel en este tema va a tomar cartas en el asunto. Puedo asegurar que este asunto, ¿verdad?, no va a quedar en 8.25. ¿Va a subir a 9, crees vos? Por lo menos. Probablemente más, pues, ¿verdad? ¿Aspirás a los 2 dígitos todavía? Todavía, ¿verdad? Y en segundo lugar,
el sector empresarial está claro que aquí hay que dar una buena señal al país. Entonces, una situación en la que ellos se pongan fuera del contexto del diálogo social y acuerdo tripartito, me parece, repito, es un mal mensaje. La Central Sandinista sí deja claro, en el caso extremo que sucediera una situación en la que, un accidente en la que quede impuesto el 825, la CST no lo puede firmar. Ese mandato, no vas a firmarlo, entonces. No firmo el 825 por mandato de los trabajadores. Yo he hecho un llamado a los demás sectores que por dignidad no podemos firmar ese tipo de propuestas, y yo aspiro y espero que en los próximos días el sector empresarial también mejore entonces su propuesta y nosotros podemos también reconsiderar nuestra propuesta para buscar bajarse del once un poquito también para allá, un intermedio ahí. Hablando de cosas buenas, cosas malas, de cómo se llaman, ¿qué posición tienen ustedes en relación a lo que pasa, por ejemplo, con temas como el del Consejo Supremo Electoral? Porque ustedes son representantes de los trabajadores. Este tema de Roberto Rivas, este tema de la corrupción, este tema de la Magnitsky Act, este tema de la NICAD afecta a los trabajadores y al final es el país el que está en juego. ¿Cuál es la posición de la CST en relación a esto, a este tipo de situaciones que estamos viendo en el país? Nos preocupa, pero es un tema que es responsabilidad y lo ha asumido así el presidente de la República y él es el que lo está atendiendo y le está dando la respuesta que corresponde. Pero sí, pues, todo asunto que de alguna manera provoca una situación de ruido en el país y que de alguna forma también afecta la ruta, el proceso que llevamos, que tanto ha costado para la estabilidad del país y para el crecimiento y el desarrollo del país, son temas que generan preocupación. Los trabajadores también les preocupa y lo han comentado y me han pedido en ese sentido entonces que estas son cosas que debemos de buscar cómo resolverlas para que podamos lograr un mayor crecimiento, mayor desarrollo, mayor inversión, mayor generación de empleo. ¿Cuál es la posición de los trabajadores? ¿Qué te dicen? Roberto Rivas debería estar ahí, debería renunciar, lo deberían de destituir, porque ese es un tema que se toca y se aborda en las asambleas, supongo yo, porque eso es un tema de preocupación nacional. Nos han expresado que ese es un tema que hay que resolverlo lo más pronto posible. Sí, pero a ver, ¿cómo? La respuesta es cómo. No, el cómo, pues nosotros no nos hemos metido al detalle, pues ya eso es responsabilidad de los poderes del Estado y eso estamos claro, pero a ver... Pero sí hay un planteamiento de preocupación y que se pueda lograr resolver lo más pronto posible. Si fuese vos el consejero del presidente, ¿qué le diría? Gracias a Dios no soy. No, bueno, pero es que estamos hablando de algo que... A ver, presidente, mire, yo lo he dicho acá y lo he dicho, el sector privado debería pedir no solamente que renuncie, sino que lo destituyan. Si él no quiere renunciar, porque no quiere renunciar, pues que lo destituyan los diputados. ¿Te parece a vos que la figura, la imagen del doctor Rivas ya debería desaparecer de la palestra pública y tratar de darle estabilidad al tema electoral, por ejemplo, que es uno de los grandes talones de Aquiles que tenemos? Es un poco fuerte esa palabra, que desaparezca, ¿verdad? Entonces... No, digo, desaparezca como funcionario público. Pues. Bueno. Como te repito, pues, la central, los trabajadores, le hemos transmitido esta preocupación a nuestro gobierno, al presidente. Le hemos dicho que obviamente este tipo de situaciones en el país distraen de lo que efectivamente podemos seguir caminando y avanzando más rápidamente y que por tanto pedimos como clase trabajadora que el tema entonces sea abordado, sea resuelto lo más pronto posible. Hubo ahí una decisión parlamentaria, entiendo yo que van a seguir otros pasos todavía, que hay también encuentros con la OEA sobre el tema y que eso se está abordando en ese espacio. Vos tenés contacto con trabajadores y a Roberto Rivas lo acaban de dejar como magistrado presidente, pero sin funciones. ¿A vos te parece que pasaría lo mismo con un trabajador común y corriente de la calle que de pronto le quitan las funciones, lo dejan en el cargo y desquitando salario que todos pagamos, Roberto, de nuestros impuestos? ¿A vos te parece que esa es una movida que de cara a la situación que vive este país, la que viven los trabajadores que vos representás, es la correcta, que dejen a un magistrado cuestionado, sancionado por Estados Unidos, con cantidad de señalamientos, y que todavía lo dejen desquitando un salario que no es nada despreciable, con sus camionetas intactas, con su custodia policial intacta? ¿A vos te parece que es una decisión correcta la que tomó la Asamblea? Por eso le hemos pedido al presidente, pues, que revisen esa situación. Y no es correcto, no es correcto lo que hicieron los diputados.
cada quien asume su responsabilidad. ¿Eso qué significa? Esa es la decisión que ellos tomaron, pues, y que entonces el país valore, pues, si esa decisión ha sido la más adecuada, la más correcta o no. Vos, como dirigente sindical, ¿cómo la Nosotros ves? lo que estamos transmitiéndole a nuestro gobierno es la preocupación de que este es un tema que también debe ser resuelto de manera completa, pues, más integral y lo más pronto posible. Bien, gracias, Roberto. Te dejo el siguiente minuto para que termines tu presentación o tu locución alrededor del tema. Bueno, ya llamo al sector empresarial, hago un llamado serio, responsable y fraterno al sector empresarial a que haga un mayor esfuerzo para que continuemos sosteniendo el diálogo social tripartito, para que sigamos avanzando en la ruta de la estabilidad, la paz social, el crecimiento, generar más inversión y más empleo, contribuyendo también y poniéndose la mano en la conciencia que los trabajadores necesitan también un estímulo, un incentivo para enfrentar lo que cotidianamente significa las alzas de precios, las alzas de tarifa, la alza de la economía, el alza de cómo golpea todo eso en el bolsillo del trabajador. De tal forma pues que creemos nosotros que es muy importante que cerremos esta negociación con un acuerdo tripartito. Dice Jairo Angulo Gutiérrez en el Facebook, es una gelatina cuando le preguntas por temas difíciles. Porque no soy político, hombre. Soy representante de los trabajadores. Gracias, No Roberto. tengo cargo público. Otro mensaje que cae de alguien que se escribe el nombre, está en árabe. Dice, vamos, Roberto. Ese no quiere dar su identidad. Dice, el porcentaje se van a incrementar, ya está comprometido en el pago de energía, transporte, etcétera. Espero no seas una marioneta más del gobierno, espero que haga ruido si no se incrementa un porcentaje digno. Así. Son parte de los mensajes que nos llegaron. Gracias. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes, gracias siempre por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, hoy mañana, sin café. ¿Estás listo?